Bien, buenas tardes, grupo. Buenas tardes a todas y a todos. Y me complace muchísimo darle la bienvenida a nuestro curso como invitado especial al doctor Edward Castro Santa, a quien no tengo palabras para agradecerle el hecho de que esté aquí con nosotros. Bienvenido, doctor Castro. Bien, voy a empezar con una brevísima, tal vez, Muchísimas presentación. gracias por la invitación. Ah, claro. Nosotros estamos muy emocionados y emocionadas por su presencia acá. Voy a hacer una brevísima presentación del doctor Castro, a quien lo voy a empezar presentando como nativo de Acerrí, ¿verdad? Es algo que vale la pena resaltar, ¿verdad? Y luego es una persona que ha tenido la oportunidad de recorrer el mundo pues estudiando, capacitándose precisamente pues para el ejercicio médico, que es a lo que se dedica, ¿verdad? Varios datos tenemos de él, como que es cirujano especialista en cirugía hepatobiliar de adultos y niños. Desde el 2001 ha colaborado con el Hospital Nacional de Niños. Desde el 2006 también se involucró con el Centro de Trasplante de Hígado y Cirugía Hepatobiliar del Hospital México. También podríamos decir, para contarles un poco de su formación, que él es formado en nuestra alma mater, ¿verdad? Este, Se formó acá en la Universidad de Costa Rica, también se formó en el posgrado de cirugía pediátrica de esta institución, y luego, gracias a varias becas, ha tenido la oportunidad de capacitarse en la Universidad de Kioto, en la Universidad de Heidelberg, en la Universidad de Leuven o de Lovaina, ¿verdad? A donde ha ido haciendo estudios de profundización. Pues eh, es, es, es un currículo impresionante el que podemos ver acá del doctor Castro. Además, ha sido en 3 ocasiones participando como Vanguard Fellow del jurado examinador de médicos recién formados para la División de Cirugía de Trasplante del Consejo Europeo de Cirugía, perteneciente a la Unión Europea de Especialistas Médicos. Entonces, es una persona que reúne una variedad de características que nos permiten dialogar con él en relación con lo que hemos tenido nosotros acá en el curso, que es básicamente la discusión a propósito de cómo es que interviene, cómo es que relacionamos la reflexión ética, las discusiones éticas y el aporte que podemos hacer desde la ética al ejercicio médico, al ejercicio profesional de la medicina y a la investigación en medicina. Entonces, Edward, te cedo la palabra por si querías hacer algún mensaje con esta presentación o para darte a conocer o como quieras. Eh, ya tengo activado el micrófono, sí. No, primero que todo, es para mí un gran honor desde la primera invitación que me hizo el amigo David Sánchez y el profesor David Sánchez. Es un gran ser humano, es un ser humano extraordinario y sé que desde el punto de vista académico también es una persona que ha hecho muchísimas cosas y que ha llevado de una manera muy adecuada el desarrollo de este curso con su preparación, con su programación. Pero para mí más que todo quisiera, aparte de el honor de estar aquí con ustedes y de compartir algunas experiencias y puntos de vista del qué hacer en medicina al que me dedico y en el área tan específica que es trasplante de hígado, es sobre todo que sientan que simplemente soy una persona como todos ustedes que tiene también pues un origen en en un contexto relativamente humilde como fue el Liceo de Acerrí hace muchísimos años, pero que también plantó pues una semilla para desarrollar a futuro
en aquel momento pues una perspectiva distinta, en aquel momento pues en beneficio de las personas y en específico pues de las personas que requieren un órgano para poder vivir. Y evidentemente el tema de trasplante de órganos probablemente es uno de los temas en el ejercicio médico y en la investigación médico-científica que más aristas, que más componentes y que más fundamentos éticos tiene para que pueda llevarse de una manera responsable, efectiva y con el mayor beneficio a todas las personas. En lo que les pueda colaborar durante esta charla, en cualquier inquietud, cualquier idea que requieran intercambiar o a futuro, pues pueden contar siempre conmigo. Muchísimas gracias por el honor y por la oportunidad. Pues, pues muchísimas gracias, Edward. De verdad, nosotros nos sentimos muy, muy complacidos y complacidas de que estés por acá. Vamos a pasar entonces inmediatamente a la actividad tal como la habíamos planificado. Mi interés, Edward, es que, bueno, que te sientas todo lo bien recibido que se pueda en nuestro curso, Muchas ¿verdad? gracias. Y mi idea es plantear esto más como un conversatorio que como una entrevista, ¿verdad? Tengo unas preguntas guía, pero creo que a partir de algo tan general como es la medicina o tan específico como es los trasplantes, pueden surgir durante la conversación algunos hilos que valdría la pena jalar un poco, digamos, en la conversación. Entonces, eh, nosotros, bueno, yo te he explicado un poco, ¿verdad? Que nuestro curso tiene tres ejes. Uno que es ético, otro que tiene que ver con el ejercicio de la medicina y otro que tiene que ver con la perspectiva de esas dos cosas puestas en sociedad. Ahora, el punto es que nos ha interesado ubicar los problemas reflexivos que surgen a partir de la ética del ámbito filosófico, que es al que yo me dedico, y cómo esto puede aportar en la formación de profesionales en medicina, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con la primera pregunta para darte la palabra, que es lo que más nos interesa, escuchar. La pregunta la planteo más o menos en los siguientes términos. Cuando hacemos filosofía y cuando nos acercamos en filosofía a los temas que tienen que ver con ética, que tienen que ver con ciencia, y en este caso con medicina, solemos decir algo, y es que es imposible, o mejor dicho, es inconveniente hacer filosofía dándole la espalda a esta investigación, a la investigación científica, al fruto de la investigación científica. Me gustaría aquí para ver tu opinión, Eduardo, es qué sentido le verías a hacer la afirmación, pero en dirección inversa, o sea, más bien ver cómo es que esto se presta para que se reflexione, más bien desde el ámbito de la medicina hacia los contenidos éticos, en el sentido de que ¿cuán inconveniente le parecería a usted hacer la investigación médica y ejercer la profesión médica a espaldas de la ética o de las discusiones éticas? Es una pregunta extremadamente compleja, pero creo que tiene una respuesta sumamente simple de la cual se pueden derivar otra serie de conceptos, pero es absolutamente imposible el ejercicio de la medicina, el ejercicio de la cirugía o el ejercicio de la investigación biomédica sin la ética. Creo que es evidente para todos que desde la definición que tenemos como seres humanos, seres en sociedad y en comunidad, somos inherentemente seres éticos y morales, que hacemos ética y moral, y que además como seres humanos hasta ahora somos la única especie que sistemáticamente tiene la capacidad de hacer ciencia como un proceso analítico, de introspección, de entendimiento de los procesos que sustentan ya sea pues la existencia física, química, orgánica, biológica. Y evidentemente este proceso de ciencia y el proceso científico no puede ser un proceso humano sin el componente ético y moral que sustente que todo este conocimiento científico, toda esta generación del producto científico
sea de beneficio para la sociedad, para los seres humanos, y que el progreso que se haga siga siendo de beneficio con la mínima posibilidad pues de lesionar la integralidad que representa el ser humano. Me surge ahí una pregunta de profundización o un par de preguntas de profundización. En tu experiencia, cuando fuiste estudiante de medicina, acá también en la Universidad de Costa Rica, o incluso en tu experiencia, en tu formación en el extranjero, ¿qué tanto peso hay en los programas, propiamente hablando de formación, de contenidos de reflexión ética? Porque yo sé, por ejemplo, que los programas están muy cargados con un sinnúmero de contenidos científicos de biología, de química, de fisiología, de anatomía y, bueno, de muchos campos más, ¿verdad? Con los cuales incluso uno se animaría a decir que no da el tiempo para la carrera de poder transmitir todos los contenidos que se quisiera que tuviera en la preparación un profesional que sale graduado de una universidad en medicina. Pero aún así, a sabiendas de esto, ¿qué tanto espacio hay en la formación de profesionales en medicina de discusiones éticas que van de la mano, ¿verdad? Como vos lo estás diciendo. Lamentablemente, a pesar de que es inequívoco la fundamentalidad que tiene la ética en el quehacer científico, y más aún, y más importante aún, que debería ser el sustento de toda la formación en la carrera de los nuevos médicos, lamentablemente es muy restringido el espacio que tiene la ética como materia de estudio real y práctico dentro de las carreras. Este siempre pues, ha sido un tema que en algunas oportunidades he podido discutir con algunos colegas y profesores que creo que la ética aplicada en tantos aspectos dentro de la formación médico-científica, de la investigación biomédica, en la forma de plantear incluso la relación médico-paciente, por ejemplo, la ética debería estar presente desde el primer día hasta el último día de la carrera y debería ser parte integral, no solo, digamos, como una materia en un determinado bloque de los niveles usualmente más avanzados de la carrera de medicina, sino que debería ser una materia acompañante que se vaya desarrollando en etapas de complejidad semestralmente desde el primer año hasta el último año de la carrera. Claro. Y eso plantea un gran reto, ¿no? Un gran reto porque desde el punto de vista de los contenidos curriculares es virtualmente imposible hacer más espacio, ¿verdad? Entonces, plantea un gran reto para la academia y para los institutos de investigación, plantea retos importantísimos porque son institutos que se financian, cuyo financiamiento no es nada barato, por ejemplo, y tratar de meter más contenidos ahí, pues por supuesto que introduce un gran reto. Así, muy brevemente tal vez, o sea, yo creo que a mí me daría para hablar toda la noche, digamos, pero el punto es, ¿ha encontrado alguna vez resistencia a propósito de la importancia de la reflexión? No, como usted decía, es evidente que las preocupaciones éticas surgen en el ejercicio médico, ¿verdad? Pero la pregunta es si ha encontrado en estas discusiones con colegas alguna resistencia a esa necesidad, a esa importancia. Yo creo que más que resistencia es probablemente existe pues un déficit en algunos sectores de las comunidades científicas y médico-científicas, no solo aquí, sino a nivel internacional, existe una deficiencia en el acceso a el conocimiento del rol y la importancia que tiene la ética en todos los aspectos médicos de la formación médico-científica y en la investigación biomédica. Porque una vez que uno pues logra aterrizar algunos conceptos éticos básicos y que los colegas científicos, médicos o cirujanos que están en una ponencia con uno o en una discusión con uno, pues logran entender rápidamente el fundamento principal que tienen los aspectos éticos para que el conocimiento científico sea siempre
un producto final de beneficio integral para la humanidad. Ya. Yo creo que no hay una resistencia en ese aspecto, sino más bien una carencia por lo que veníamos hablando desde los programas de formación hasta el propio acceso y la propia divulgación de que la ética pues es un aspecto fundamental no solo de la ciencia y del quehacer científico, sino que es un aspecto fundamental del ser que somos como humanos. Lamentablemente a veces para muchas personas escuchan la palabra ética y lo consideran un concepto como muy lejano de la realidad práctica, cuando más bien la realidad práctica debería ser en, en esta actividad de seres humanos es una actividad humana muy o primariamente basada en la ética, primariamente. Eso me permite conectar con la siguiente pregunta. Eh, Vamos a ver, una cosa es una discusión que podemos tener acá en un curso universitario, que es un curso que ofrece una escuela de filosofía donde tendemos a trabajar muy en abstracto, ¿verdad? Mi pregunta sería es, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la ética como una preocupación, pero ya en el ejercicio práctico, como decía usted en este momento? En el sentido siguiente, me gusta decir algo así como que de pronto la necesidad de reflexionar con la ética lo asalta a uno. ¿Por qué? Porque uno se termina topando en un momento incluso en el que menos se lo pensaba con algo que cambia completamente de cariz cuando uno lo aborda éticamente. Entonces, podría tal vez compartirnos de qué manera, digamos, desde la atención a pacientes, la investigación o la administración incluso de los servicios de salud, cómo es que esto aparece, digamos, esta necesidad de reflexión en ética. Yo creo, bueno, hay un aspecto fundamental en el ejercicio médico y que muy probablemente muchos de los que están ahorita en este curso son personas relacionadas con la ciencia o incluso estudiantes de medicina probablemente, o con carreras que están conexas con la atención de pacientes o sectores de salud. Es evidente que el aspecto fundamental del quehacer como médicos y como ciencia pues es el ser humano. Y desde ese punto de vista, existen requerimientos básicos que son los que sustentan el acto médico como un acto de beneficio. Y en ese aspecto, el acto médico debe, en todo lo posible, bajo todas las formas, siempre aspirar al mayor beneficio posible y evitar de cualquier forma el daño a ese ser humano o a ese paciente. Y para poder tener eso claro, pues evidentemente dentro del acto médico se requiere tener muy claro conceptos muy importantes y fundamentales, como son los derechos humanos básicos de la persona, los derechos individuales, las libertades, los valores propios, el derecho de autonomía, por ejemplo, Ujú. en el cual la persona como paciente, pues muchas veces, especialmente en países en vías de desarrollo o pacientes de sectores sociales en los cuales tienen poco acceso a la información o a la educación, no son conscientes de esos propios derechos y esas propias necesidades. Entonces, por ejemplo, hay un aspecto fundamental en el ejercicio médico, como el que hablaba, que es siempre todo acto médico, toda decisión médica, y desde mi perspectiva como cirujano, debe buscar el máximo beneficio, siempre que todo acto busque nunca dañar, sino crear el mayor beneficio para el paciente. Otro aspecto fundamental es que esos actos que se le están brindando al paciente en busca de su salud o del mejoramiento de su calidad de vida o del tratamiento de su enfermedad sean siempre actos informados que le permitan al paciente de una manera adecuadamente informada poder balancear riesgos y beneficios y poder ejercer el derecho que tiene de ser autónomo y empoderado en las decisiones que toma, por ejemplo. Claro. No, y eso es crucial porque además no hay manera de no toparse con eso, ¿verdad? Así es. Es imposible. Bien, ahora, también aprovechando su experiencia específica como cirujano de trasplantes, quería preguntarle si usted ve alguna peculiaridad en la medicina de trasplantes
que exija éticamente algo diferente si lo comparamos con otras áreas de la medicina, digamos, qué sé yo. No como que el profesional de trasplantes tenga un mayor reto, sino retos más específicos a propósito de su ejercicio, ¿verdad? Porque, vamos a ver, los contenidos éticos son importantes, no importa en qué nivel se presenten, ¿verdad? ¿Hay alguna peculiaridad ahí que usted haya notado? No, eso es una pregunta sumamente importante y no es porque yo sea cirujano de trasplante, sino que el trasplante, desde mi punto de vista, el trasplante representa probablemente la conjunción más compleja de aspectos éticos, probablemente cualquier especialidad en medicina. Tal vez para los que no están muy familiarizados desde el punto de vista de lo que se tratan los trasplantes de órganos, existen dos grandes áreas en el trasplante, por decirlo así. Una área es el trasplante de órganos con órganos que son obtenidos o extraídos de donantes cadavéricos. Y otra gran área es el trasplante de órgano que se realiza con órganos que son extraídos de donantes vivos. Solo esos dos aspectos, el Claro. aspecto de extraer órganos de un donante cadavérico y el otro aspecto de extraer órganos de un donante vivo, representan aspectos éticos gigantescos. Por ejemplo, cuando se desarrolló el trasplante de órganos de un procedimiento o de un proceso experimental ya a un estándar médico-científico, más o menos en la década de los 60 a los 70, todavía no estaban muy claras las formas en cómo se definía un donante cadavérico de órganos. Y en ese aspecto, un aspecto que es muy fundamental y es muy complejo para la población en general de entender, es el concepto de muerte neurológica. Ujú. Es el concepto de definir la muerte de una persona, de un ser humano integral, por la pérdida de una serie de capacidades neurofisiológicas o reflejos neurológicos básicos para mantener la vida. Y en ese aspecto, por ejemplo, es difícil en el aspecto cuando se llega al diagnóstico de una muerte neurológica, por ejemplo, pedirle a una familia si ellos estarían anuentes a que su pariente que ya tiene muerte neurológica, pues done los órganos. Y este es un aspecto que quisiera resaltar porque representa pues precisamente este dilema ético. La familia, los parientes que no conocen probablemente nada de medicina o que probablemente nunca han ido a un hospital, ven a su familiar conectado a una serie de dispositivos, máquinas, que están manteniendo las funciones cardíacas, las funciones ventilatorias, la oxigenación del cuerpo. Y ven a su ser querido pues conectado, lo ven vivo, porque hay máquinas que funcionan, hay máquinas que muestran un pulso cardíaco que está sonando, o que el ventilador hace que se muevan los pulmones. Es muy difícil para los seres queridos pues entender el concepto de una muerte neurológica cuando ven el resto del cuerpo, entre comillas, vivo. Entonces, por ejemplo, ese es solamente uno de los grandes temas para visibilizar un poco cómo trasplante de órganos desde el momento de definir un potencial donante de órganos con muerte neurológica representa todo un dilema ético, una serie de conceptos éticos, una serie de regulaciones, una serie de acuerdos internacionales y de acuerdos éticos para definir la muerte neurológica de un ser humano y que se pueda dar el paso siguiente de la extracción de esos órganos. De la misma manera, por ejemplo, debido a que los órganos para trasplante es un bien sumamente escaso. Hay miles, millones de personas en el mundo en listas de espera esperando por un órgano para vivir y la cantidad de órganos que hay disponibles es sumamente limitada. Entonces se han desarrollado otras estrategias para obtener estos órganos. Entonces, una de estas estrategias fue tomar órganos de personas completamente sanas. Y eso es trasplante de órganos con donantes vivos, lo cual pues también plantea un dilema ético
inmenso. ¿Por qué? ¿Por qué se decide o por qué es éticamente correcto o éticamente permisible a una persona completamente sana que no está enferma, someterla a un acto en el cual se va a lesionar su cuerpo de una manera voluntaria, científicamente correcta? Se va a lesionar su cuerpo en el sentido de que se va a abrir su cavidad abdominal, se va a extraer una parte de su hígado o se va a extraer un riñón completo, siendo completamente sana, sin estar enferma, para obtener un órgano para sanar a otra persona. Entonces, trasplantes, para mí, desde mi punto de vista, es ciencia, es acto científico, éticamente realizado y éticamente concebido en beneficio de los pacientes. Claro, claro. A manera de comentario, recordaba la noticia que pues, estábamos por empezar este semestre, este curso lectivo precisamente, y nos llegó la noticia de en Estados Unidos el caso de un hombre que sobrevivió creo que 2 meses y un poquito más con un órgano trasplantado de un cerdo modificado genéticamente, lo Exactamente. cual abre el abanico de nuevo, pero inmensamente, porque ahí ya todo lo que usted nos ha mencionado, además Además, el problema ético de el manipular un ser vivo de otra especie, exacto. con fines extractivos, digamos, de un órgano, digamos, y bueno, eso multiplica la complejidad del tema de manera impresionante, ¿verdad? Y, Así con, es. y conforme vaya avanzando nuestras capacidades técnicas y científicas, pues la expectativa es a que esto simplemente vaya en aumento, ¿verdad? Esa Así es. complejidad y esa, sí, es un área impresionantemente retadora. Así Y, es. y lo es para ustedes, obviamente, desde el punto de vista técnico, de las destrezas y de las habilidades médicas, y también a la sociedad y, por ejemplo, a nosotros como personas que estamos alrededor de la medicina también, pues nos plantean muchos retos también. Después vamos a hablar de un par de retos a propósito de eso. Ujú. Eh, Pasando un poco al asunto social de todo lo que está de por medio con estos temas, eh, usted como médico especialista, ¿verdad? Capacitado a un altísimo nivel, ¿verdad? En alguna entrevista lo escuché decir que esta capacitación implica una gran responsabilidad y que significa poco si los resultados de toda esta capacitación no le llega a la gente. Me pregunto y me genera mucha curiosidad a propósito de qué opinaría usted a propósito de que como sociedad estamos haciendo un esfuerzo grandísimo de tener a personas capacitadas así como usted en en especialidades médicas. Hola, hola. Sí, te preguntaba, ¿qué significa pues, para alguien como vos, con la formación que tenés, el hecho de ver el esfuerzo que estamos haciendo en un país como el nuestro, que pues es un país, cuando nos tratan con cariño, nos dicen en vías de desarrollo, no sé qué otra manera de decirlo, ¿verdad? Un país donde las limitaciones son bastante fuertes en lo que es presupuesto, en lo que es investigación. Eh, ¿Qué opinión te merece el hecho del esfuerzo que como sociedad estamos haciendo para tener instituciones a donde trabaja gente con el nivel de capacitación y experticia que tienen, bueno, pues los médicos de la caja, los médicos de nuestro cuerpo médico, entre ellos vos, por supuesto? Esa es una pregunta compleja de responder. Eh, bueno, como bien lo decía usted, el desarrollo profesional que todos como seres sociales dentro de este país desarrollemos y logremos tener, desde mi punto de vista, pues crea en forma automática e inherente una responsabilidad social. Y yo creo que nuestras profesiones, aparte de ser medios de subsistencia,
a los cuales todos debemos apelar para poder funcionar como sociedad y como familias, también requiere tener un sentido humano, y ese sentido humano para mí es esencial para que precisamente en sociedades como las nuestras, con tantas limitaciones, desde el punto de vista de planificación, de organización, de presupuestos, de apoyo logístico, de estructura, es fundamental para que esos esfuerzos profesionales que tantos miles de costarricenses desarrollan no caigan en una honda y a veces imprevisible frustración. Eso es fundamental. Yo creo que Costa Rica, yo he tenido pues la oportunidad, gracias a Dios y a la vida, de vivir muchas experiencias en diferentes sociedades, y siempre lo seguiré diciendo y siempre lo sostendré. Costa Rica es un país único en la capacidad que tiene para generar talento científico, talento humano del más alto nivel. Y prueba está en las noticias que escuchamos pues casi a diario, del talento que se exporta y también mucho talento que se fuga de este país. Ujú. Y en ese aspecto es el que yo quisiera resaltar, porque en este país para mí existe gente brillante en todos los niveles, en todos los aspectos. Tenemos un sistema de educación, una idiosincrasia que ama el conocimiento, que ama la cultura, que ama la superación. Pero rápidamente he visto cómo muchas personas con extraordinarios proyectos de vida profesionales, con extraordinarios sueños, con extraordinarios talentos, chocan con una realidad que no es congruente con la calidad de esos sueños, de esas preparaciones. Ujú. Y evidentemente, pues esto crea un gran, pues una gran separación de lo que es la realidad y la capacidad de realizar lo que se conoce, lo que se sabe, lo que se puede dar. Y yo creo que como sociedad, aparte de pues, desarrollar nuestras carreras profesionales y darles un sentido humano, necesitamos buscar soluciones en las cuales podamos como sociedad de una manera responsable apoyar todo este nuevo talento y apoyar pues que logre no solo desarrollarse, sino puedan ser sostenibles en el tiempo, que no sean víctimas de los vaivenes políticos, económicos, sino que logren ser realmente aspectos que se consoliden como bienes inamovibles de esta sociedad, el más alto nivel de estándar científico, el más alto nivel de estándar de conocimiento, estructuras organizacionales universitarias que respondan con desarrollo paralelo al conocimiento de los propios estudiantes, de los nuevos graduados, de los nuevos profesionales, para que el país crezca en forma Claro. integral. No, está buenísimo. Y en relación con eso, ya la pregunta con la que quería cerrar era, tiene que ver con algo que ya ha mencionado, hasta donde entiendo, es cuáles son los retos médicos y éticos a los cuales se enfrenta América Latina y particularmente Costa Rica en ese sentido, en el campo de la investigación, en el campo de la medicina, específicamente en su campo, que es el de trasplantes. ¿Cuáles son esos retos, digamos, que tendríamos que resolver como sociedad a futuro? Bueno, esa igual es una pregunta súper importante, pero también es una pregunta súper compleja que tiene muchísimo contenido para desarrollar. Pero quizás podríamos tomar un aspecto de la medicina de trasplantes y la cirugía de trasplantes, que al final refleja en mucho o amplifica un aspecto muy importante que vivimos como sociedades en Latinoamérica. Para ilustrar un poco a lo que quiero conceptualizar, es en medicina de trasplantes existe algo que se llama lista de espera. Ujú. Una lista de espera pues es una lista oficial, pública, oficial, idealmente regulada por un ente gubernamental, donde todas las personas que requieren un órgano para vivir están oficialmente inscritas. Y esta lista de espera
lo que, lo que atiende y el objetivo fundamental es permitir que las personas que requieren un trasplante de órganos puedan tener un acceso equitativo en igualdad de oportunidades a un bien social, en este caso, un órgano, que es sumamente escaso. Y en estas listas de espera, cuando aparece un órgano, ese órgano se distribuye bajo ciertos criterios. Y ese es un aspecto fundamental. En una lista de espera, por ejemplo, de corazón, pueden haber, no en este país, pero otros países con mucho más desarrollo, pueden haber miles de personas esperando un corazón. La gran pregunta es cómo se prioriza, cómo se decide un corazón que es tan escaso, cómo se prioriza entre tantas personas de una lista de espera. Y ese es el aspecto que quería llegar. Y hay tres aspectos fundamentales que regulan cómo se distribuye un órgano en una lista de espera. Y que creo que son tres aspectos fundamentales que también podrían ser fundamentales en muchos aspectos que como sociedad nos desarrollamos. Y dentro de estos aspectos está primero el respeto a las personas, es un derecho, es un aspecto fundamental en una lista de espera, igual creo que en las sociedades. El principio de justicia dentro de la lista de espera es fundamental. Asimismo como el principio de utilidad. Y para hablar muy brevemente de esto, pues el respeto a las personas creo que es muy obvio, pero a veces no resulta tan obvio cuando tenemos situaciones como estas. El respeto a la autonomía de la persona, el derecho a una adecuada información, al derecho a que tome decisiones adecuadamente fundamentadas y que sus decisiones no representen un daño para sí mismo o para los demás. El principio de justicia es un principio sumamente importante. El principio de justicia básicamente tiene que ver en una lista de espera y se puede también extrapolar a las necesidades de la sociedad. El principio de justicia es la forma de equidad en la cual se distribuye el beneficio entre estas personas que están en la lista de espera. Y la utilidad es cómo se maximiza ese beneficio que le estoy dando a los pacientes con un trasplante de órganos, cómo se maximiza dentro de todas las personas en lista de espera, sin producir daño a las demás personas. Y un ejemplo, digamos, para que vean ustedes lo importante de estos principios, es, por ejemplo, si en una lista de espera tengo un corazón, ¿a cuál persona de las que están en la lista de espera le debemos dar el corazón? ¿Se lo damos a una persona que lo necesita con 60 años, con 80 años, o a un niño que tiene 5 años? Claro, claro. En el entendido que los tres escenarios están en la misma lista de espera, esperando por un corazón. Claro. Se lo debemos dar ese corazón, por ejemplo, en el sentido de utilidad, cómo se maximiza este beneficio. Le debemos dar este corazón, por ejemplo, al paciente que está más grave y que está a punto de morirse, y que si le ponemos este corazón, tal vez no resista la cirugía, o le damos mejor este corazón, a pesar de que la persona que más lo necesita está muy grave, se lo damos a una persona que esté menos grave, pero que sabemos que probablemente sí va a resistir la cirugía y que sí se va a poder beneficiar de este corazón. A largo plazo. Entonces, exactamente. Entonces hay una serie de aspectos que son fundamentales en el manejo de una lista de espera. Y este sentido de justicia, de utilidad y de respeto a las personas, yo creo que es igual de válido en una serie de actividades que como humanos desarrollamos en sociedad y que podemos extrapolar de este principio de trasplante de órganos a la sociedad como seres humanos. A las demás actividades, claro, claramente. No, pues, insisto, esto abre
cada respuesta abre un abanico, digamos, con un montón de ramificaciones con las que podríamos preguntar. Pero bueno, Edward, también para ir cerrando ya de mi parte, ya nada más me quedaría tal vez permitirle a alguien del grupo que quisiera hacerte alguna Por supuesto. consulta. Entonces, jóvenes, si alguien tiene alguna consulta que hacerle al doctor Castro, por favor, adelante, aprovechen la oportunidad, sin timidez. Hola, yo tengo una consulta. Adelante. Por supuesto, adelante. Buenas noches a ambos Bueno, y al grupo. Yo he rotado en gastro y he rotado en nefro y me he dado cuenta que para los trasplantes se tienen diferentes criterios dependiendo del órgano. Entonces, en nefrología nos contaban que pacientes, no importa su edad, pueden recibir un riñón, pero en gastro nos contaban que tienen que ser menores de 65. Entonces, yo no sé si usted, me imagino que los conoce, los criterios que determinan que un riñón sí se puede donar a un paciente de cualquier edad y un hígado no, y por qué, o sea, por qué, y si le parece, o sea, cuál es su opinión sobre esto, me parece justo. esa es una gran pregunta y es una pregunta que tiene muchos aristas polémicas. Desde el punto de vista, lo que estamos hablando, desde el punto de vista de justicia, pareciera injusto, porque desde el punto de vista de justicia todos lo necesitan. Lo necesita, el órgano lo necesita tanto una persona de 95 años como el bebé que tiene 6 meses. Por eso es que el balance es sumamente complejo y sumamente delicado de establecer. Y lamentablemente en trasplante de órganos, teniendo en cuenta que el bien común del que estamos hablando, que es el órgano a trasplantar, es tan escaso, no existen respuestas 100% correctas que satisfagan 100% todas las posibilidades y todos los escenarios que se puedan plantear. La pregunta que usted hace es una pregunta sumamente valiosa y se la debo responder desde varios aspectos. El primer aspecto es que esta experiencia que usted nos cuenta es cierta, pero es una realidad muy específica de Costa Rica. Y es una realidad muy específica que está planteada en la ley de donación y trasplantes del país. Y es una ley que fue, digámoslo así, decidida por consenso de especialistas en Costa Rica, teniendo en cuenta que el riñón es un órgano que está mucho más disponible para trasplantar que un hígado. Es decir, es menos escaso. Probablemente por cada hígado que se trasplanta en el país, se trasplantan 6 u 8 riñones, en esa proporción de frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un órgano tan escaso en el país, en Costa Rica, como es el hígado, es sumamente escaso. Entonces, se plantearon en aquella oportunidad, según entiendo, se plantearon límites muy precisos en el caso de hígado, para buscar que los escasísimos hígados fueran a las personas con mayor chance de sobrevivir el mayor tiempo posible con el órgano que se les está trasplantando. ¿De acuerdo? Este mismo concepto fue aplicado muchísimos años atrás, décadas atrás, por ejemplo, en Europa. Al principio de la actividad de trasplantes en Europa, la edad límite era alrededor de los 60 años. Cada vez, por ejemplo, en Europa se va aumentando más el límite. Antes era hasta los 65 años, ahora pasó ya a los 70 y ahora ya andan casi por los 75 años. Entonces, todo va dependiendo de la evolución que como sociedad y como país en forma específica vayan llevando a cabo en el proceso de donación de órganos y ver qué cantidad de órganos más se van generando que puedan ser susceptibles de ser trasplantados y beneficiar a la mayor cantidad de personas. Y al final, la pregunta más importante, que si yo lo considero justo desde el punto de vista más humano,
nunca es justo que todos los pacientes que necesiten un órgano para trasplantar no lo tengan. Esa es, digamos, la verdadera respuesta. Pero cuando no tenemos todos los órganos que necesitamos para trasplantarlos a todos, ¿qué sería lo menos injusto? ¿Y qué sería lo que más beneficio le pueda producir a toda la sociedad en general, produciendo, digámoslo así, el mínimo daño a la sociedad? Es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy, muy, muy importante, pero estos límites entre las edades y los accesos a los órganos son muy dependientes de las realidades muy específicas que tiene cada país. Bien. Doctor, Muchas gracias por la pregunta. Adelante, adelante. Adelante. nada más como en la misma línea de esta pregunta. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo a un familiar mayor de 65 años que tiene problemas hepáticos y necesita un trasplante y yo decido que quiero donar parte de mi hígado y me dicen que no? Esto ya no sería disponibilidad, porque entonces ya yo estaría dando, digamos, sería una donación directa, pero aún así está prohibido. No. No. Es una pregunta, muy buena pregunta, porque aquí estamos hablando ya no de los órganos que vienen de donantes cadavéricos. Estas restricciones que hay en las legislaciones de todos los países, no solo en Costa Rica, respecto a las edades, regulan específicamente los trasplantes que vienen de órganos de donantes cadavéricos. En el caso de la donación viva, es completamente otro aspecto, tanto ético como científico. Porque en este caso, lo que hemos hablado, una persona, para ser donante vivo, se requieren algunos requisitos básicos fundamentales. Primero, una absoluta validación de la autonomía de este donante. Y dentro de esa autonomía tiene que haber una garantía de que es un acto voluntario, un acto altruista, en una persona que psiquiátrica y psicológicamente ha comprendido todos los riesgos a los que se está sometiendo, pero además los beneficios que está produciendo a otro ser humano. Y como usted misma lo dice, en la mayoría de los casos, la donación viva es una donación dirigida, que también es otro componente ético importante. Desde el punto de vista, por ejemplo, la donación con donante cadavérico nunca es dirigida. Es decir, la persona o la familia que dona órganos de muerte neurológica o donante cadavérico nunca puede decidir a quién le va a tocar ese órgano. En cambio, el donante vivo, como en el caso que usted nos pone, que es el más típico, de un familiar que quiere donarle un órgano a su familiar, es la forma más normal de una donación viva dirigida. En ese caso, que es lo que quiero llegar para responder a su pregunta, en ese caso, la donación viva no afecta la justicia ni el acceso de un órgano a los pacientes que están en la lista de espera. No sé si me explico. Porque si un paciente que está en una lista de espera, esperando por un órgano cadavérico, tiene 1 año esperando, 2 años, 3 años, y el órgano no llega, y sigue enfermándose cada día más, y de pronto aparece un familiar que voluntariamente quiere donarle el órgano, esa persona no está compitiendo con los demás por un órgano de donante cadavérico. Ya ahora tiene una fuente externa que no compite dentro de la lista de espera. Y por eso, en el caso de que una persona que tenga más de 65 años tenga un donante vivo, la ley no lo prohíbe. Porque la donación viva, en ese caso, no está compitiendo o no está poniendo en competencia ese órgano para las demás personas que están en lista de espera. Porque es un órgano de una fuente distinta a la de la donación cadavérica y específicamente dirigida para él de un familiar. Muchas No gracias sé por la si, aclaración. Sí, no, con sí, mucho la verdad gusto. sí había escuchado lo contrario, que aún siendo familiar y siendo No, dirigida, estaba prohibido. Pero muchas gracias por la aclaración. no, con mucho gusto, con mucho gusto. Es un tema complejo y con muchas aristas.
Y que ya no es solo del ámbito de la ética ni de la medicina, sino que también aquí confluye la parte legal, la parte Así es, sí, sí, todo lo que está previsto legalmente. así es. Bueno, vean, yo sé que aquí probablemente podríamos seguir hablando toda la noche, pero yo creo que mejor ya vamos cerrando con, mira, el agradecimiento que te di al inicio, a la bienvenida de la sesión, pues no ha hecho más que multiplicarse en esta hora que hemos compartido, Eduardo. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu gentileza y por tu calidez. De verdad. No, no, más bien para mí ha sido un grandísimo honor. Creo que el tiempo evidentemente nunca alcanza ni es suficiente para temas tan complejos y tan apasionantes. Y si me permitiera darles, o quizás para mí el mensaje más importante que quisiera darles es el que primero, si están en este curso es porque están buscando expandir la integralidad que tienen como seres humanos, y eso ya es un acto que merece el reconocimiento. La vinculación de la ética en todo aspecto de la sociedad, en todo aspecto humano, es fundamental. Y yo creo que si pueden llevar adelante esta formación ética que están emprendiendo en este momento, en este curso, y en sus carreras y en sus vidas, no solo va a representar un beneficio directo para ustedes, sino un beneficio directo para la sociedad. Costa Rica es un país extraordinario, con gente extraordinaria, pero requiere de visiones éticas fundamentales, muy enriquecidas y muy fuertes para cambiar ciertos paradigmas que en este país no están llevando al mejor puerto pues muchos valores, muchos modelos de desarrollo, muchos modelos de atención, muchos modelos de, de acción social que el país urgentemente necesita. Y son ustedes los motores de ese cambio. Y desde mi parte, si en el futuro pues requieren alguna ampliación más, algún comentario más, eh, David puede dejarles mi correo electrónico y con muchísimo gusto apenas pueda pues estar en contacto con ustedes, y siempre será un honor poder compartir todo lo que pueda en su beneficio y en beneficio del país. Bueno, pues con esto cerramos y muchísimas gracias, de verdad, Con mucho gusto. Eduardo, y Un honor. muchos éxitos más, y bueno, un abrazo de parte de todo el grupo y de mi parte también, Muchas con todo el gracias. agradecimiento. Muchas gracias igualmente para todos. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches.